Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no sea escandalizado en mí. Y luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo, diciendo: Una caña movida por el viento, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos están en casas de reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que un profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. En el segundo domingo de Adviento se nos presenta esta figura tremenda, fortísima, de San Juan el Bautista, aquel de quien nuestro Señor Jesucristo llegó a decir que no había nacido todavía hombre de mujer más grande que Juan Bautista. Y el contexto del Evangelio del día de hoy quizás se nos puede pasar por alto porque no lo explica. San Juan Bautista se encuentra en prisión porque había denunciado ni más ni menos que un adulterio. El adulterio de Herodes, quien se encontraba casado con la mujer de su propio hermano. Herodes Antipas había perdido la cabeza, como se dice a veces, y ahora, por su propia esposa, por los celos, por la envidia, por el odio de su mujer, va a hacer perder la cabeza de San Juan Bautista, va a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, San Juan Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, denuncia un flagrante adulterio entre un hermano que le quita la esposa a su otro hermano, y esta esposa, entonces enojada, le pide a su hija, conocemos la historia, Salomé, que como premio a un baile que ella no tenía ganas de hacer, pida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí justo entonces está el Evangelio que recién escuchamos, de San Mateo. Juan había oído las obras del Mesías y manda a preguntar por medio de sus discípulos. Pregúntenle, como Bautista preso, pregúntenle a Jesucristo: ¿este es el Mesías o tenemos que esperar a otro? Había en tiempos de Cristo una expectación mesiánica. Muchos se habían autoproclamado Mesías. Por eso es que algunos estaban como un poco confundidos. ¿Será este el verdadero Hijo de Dios, el que viene ahora a salvar a Israel? ¿O habrá que esperar a otro? La respuesta es la que recién escuchamos. Cuando a Jesús le preguntan, Él responde: los ciegos ven, los paralíticos andan, los sordos oyen. Y la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué San Juan Bautista, siendo que era supuestamente el más santo de los hombres hasta el momento, no ha nacido hombre más grande? ¿Por qué, al parecer, duda? En principio no podía ser él dudoso. Desde chico había sido él mismo reconocido, había reconocido, mejor dicho, él a su primo, desde el vientre materno, cuando la Virgen Santísima visita a Santa Isabel, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Santa Isabel siente que el niño, su hijo, 6 meses más grande que Cristo,
San Juan Bautista, saltó de gozo en su seno, dice el Evangelio de San Lucas. Desde muy pequeño, algunos dicen que desde los 12 años más o menos, se había ido al desierto de hombres, quiero decir, no al desierto de arena, para intentar hacer penitencia, sabiendo que iba también a ser el precursor de la venida del Salvador. Más todavía, son todos episodios históricos. Había él mismo visto descender la paloma desde lo alto el día del bautismo de Cristo. Más aún todavía, lo decimos en cada misa, cuando Jesús se acerca, este es el Cordero de Dios, el último, así como los corderos del mundo precristiano, del judaísmo, eran matados, ¿no?, sacrificados para aplacar la ira de Dios. Ahora este es el último, no queda otro Cordero de Dios, Jesucristo. Bueno, ahora parece que duda, ¿qué pasó? La duda, entre comillas, de San Juan Bautista es justamente para que sus propios discípulos creyesen. Y entonces sí, se cumplirá aquella palabra del mismo Juan Bautista que decía: es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Es lo que uno siempre tiene que hacer con nuestra propia vida cristiana, con nuestras propias virtudes. Uno tiene que intentar dejar transparentar a Jesucristo y no creérsela. En eso reside propiamente la virtud de la humildad, de tener los pies sobre el humus, sobre la tierra, y de anunciar lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios. Son todos textos del profeta Isaías. Por eso es que cuando un judío lee los evangelios, no solamente las profecías mesiánicas, sino lee la vida de Cristo, comienza a darse cuenta que cae de maduro que el Mesías ya llegó. Por eso es que la ley antigua, hoy en día, el judaísmo, es una ley muerta y una ley mortífera, porque te impide ver más allá. Por eso a la sinagoga se la representó siempre con una venda en los ojos. Se ve mucho esto en las catedrales europeas. Pero no solamente Juan Bautista hace este juego retórico de ver si realmente es o no el Mesías, Jesucristo, el esperado. Hay otros que realmente van a dudar y que no van a creer, como hoy en día. Hay mucha gente que hoy no cree. Hay muchos católicos hoy que no creen. Católicos, digo, bautizados. ¿Por qué? Porque hay una nota característica de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica en la que, además de tener las promesas, todavía hoy sigue viviendo, sigue siendo viviente. Y es lo que puede ser un motivo de credibilidad para mucha gente que está dudando. Y que nosotros a veces los católicos, o muchas veces, no utilizamos al momento de convertir a la gente o ayudar a la conversión de la gente. Los convierte Dios. Y me refiero a los milagros. Fíjense qué interesante. Hay internet, todos tenemos videitos por dando vuelta. ¿Cuántas veces me ha llegado a mí un milagro del mundo islámico? ¿Cuántas veces me ha llegado a mí un milagro del mundo judío? El tema es que no hay milagros fuera de la verdadera religión. Y hay milagros aún hoy en día comprobables dentro de la Iglesia Católica. Voy a decir nada más que uno y mencionar dos. Menciono el primero muy brevemente. Cuando uno va a Lourdes, en Francia, antes de llegar a la Basílica de Lourdes, esa majestuosa basílica neogótica, se encuentra a mano derecha la oficina de comprobaciones médicas. Esa oficina de comprobaciones médicas está siempre habitada, o al menos regenteada, por médicos, por doctores, que fueron a Lourdes, en su inmensa mayoría, para comprobar que lo que sucedía en Lourdes era mentira. Que aquella gente que iba a tomar agua de Lourdes o bañarse con el agua de Lourdes, esto es falso, es una superchería. Ya se decía esto de la época de Sarmiento, imagínense. Ayer leía Sarmiento, el ilustre, infame sanjuanino, comprovinciano mío, que decía que todo lo que pasaba en Lourdes era mentira. Ya en aquella época decían esto. Lo cierto es que hasta el día de hoy, hasta premios Nobel de Medicina, como Alexis Carrel, famoso autor de un libro muy recomendable, La incógnita del hombre,
Se convierten estos médicos incrédulos, ateos, muchas veces, porque no pueden explicar los milagros que suceden en Lourdes. Y entonces esa oficina médica, que se encuentra antes de llegar a la Basílica de Lourdes, a 200 metros, muestra de modo científico y documentado las cosas que son inexplicables para la ciencia. Inexplicables. Inexplicables. Motivos de credibilidad. Por eso muchos de estos médicos se convierten y después encima se quedan en Lourdes, al menos hacer una especie de voluntariado para intentar reparar toda la incredulidad que ellos tuvieron durante muchos años de vida científica. Pero cuento otro milagro más. Uno que quizás algunos de ustedes conocen. ¿Por qué? Porque es un milagro viviente. Y que tampoco hoy la ciencia, entre tantos otros, tenemos la sangre de San Gennaro, que en Nápoles todos los años se licúa, ¿no? Bueno, pues será un truco eso. Será un truco de los curas, ¿no? Pero hay un milagro por el cual también muchos médicos, sobre todo oculistas, se han convertido, que es el de la señora Gemma Di Giorgi. Viva. Está viva. Gemma Di Giorgi es una señora grande ya hoy en día, siciliana, famoso caso del Padre Pío, famosísimo caso del Padre Pío. Pueden verla después en internet si quieren ver. Gemma Di Giorgi, que es una chiquita, jovencita, que nació cuando era chiquitita sin la pupila, sin las pupilas. No tenía acá en el ojo el puntito, digamos, que es lo que te permite ver. Tenía 7 años y la abuela, en una Navidad, la había preparado para que tomara la primera comunión. Sicilia está abajo de todos, en una isla. Y había escuchado por un fraile franciscano y por una tía monja que tenía ella, que había un cura, fraile, capuchino, que era milagroso, y que todo el mundo iba. Entonces la abuela de esta chiquita italiana, que está viva hoy en día, es una señora grande, ha salido muchas veces en reportajes, le dice, bueno, hagamos una cosa, vos sos ciega, no tenés pupilas, pero la fe puede hacer que mueva unas montañas. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle una gracia al Padre Pío, el Padre Pío Petralcina. Y entonces armaron toda la catequesis como para que la chica esta tome la primera comunión en una misa del Padre Pío. Sicilia, de San Giovanni Rotondo, donde estaba el Padre Pío, y es en tren más o menos, por lo menos, hasta que pasás de la isla de Sicilia al continente con el ferry, y después tenés un tren, 8 horas, 10 horas de viaje en el tren, ¿no? Entonces, bueno, se suben al tren, la chiquita ciega va con su abuela, y siempre la abuela le decía a la chiquita, Gemma, cuando llegues a estar con el Padre Pío, porque vamos a hacer cola para confesarnos, había a veces hasta 2 o 3 días de cola para confesar con el Padre Pío, no te olvides de pedirle al Padre Pío que te conceda la gracia de ver. Bueno, sucede entonces que llegan a San Giovanni Rotondo, hacen como 2 días de cola para confesarse. Cuando llega el momento, la abuela, era la primera confesión de la nena, la hace pasar primero a la nena y le dijo, pedirle la gracia, ¿no? Y la nena cuando llega, no tenía pupilas, reitero, se confiesa por primera vez en su vida, como una nena de 7 años más o menos, ¿no? Y se olvida de pedirle la gracia. Y antes de irse el Padre Pío, le hace una señal de la cruz en los ojitos. Cuando se vuelve del confesionario a la fila, la abuela estaba esperando, la mira y dice, todavía no tiene pupilas. ¿Le pediste la gracia al Padre Pío? No, abuela, me olvidé. ¿Pero cómo? Te dije que tenés que pedirle la gracia al Padre Pío. Tuvimos 3 días acá dando vuelta. Bueno, pasa la señora a confesarse y la primera cosa que le dice la señora al Padre Pío es, Padre Pío, disculpe usted, pero mi nieta, venimos de Sicilia, 3 días, 4 que estamos dando vuelta, se olvidó de pedirle a usted la gracia. Y el Padre Pío la mira y le dice, señora, usted sabe que hay que tener fe. La niña ve. La mujer dice, bueno, el Padre Pío se volvió loco. La confiesa, se van, después les va a dar la primera comunión. Y cuando habla con la niña empieza poco a poco a identificar todas las cosas. Los colores, las formas, las personas. Un milagro tremendo. Gemma Di Giorgi fue investigada por todos los médicos posibles, habidos y por haber. Al día de hoy es la única persona en todo el mundo
que la medicina no tiene explicación para esto. Que no tiene pupilas, pero ve. Todavía está viva esta mujer. Como estos hay muchos milagros, muchísimos milagros. Los milagros más vistosos son estos, los físicos. Pero los milagros más difíciles a veces de mostrar son los que nosotros mismos experimentamos. Nuestra conversión, por ejemplo. Nuestro intentar de vuelta, a pesar de 1000 caídas, volver a la senda de la vida cristiana. Esas gracias antecedentes que Dios va mandando para que yo intente buscar el bien y evitar el mal. Esas gracias que los matrimonios reciben para estar juntos, por ejemplo. A pesar de 1000 dramas, 1000 problemas y traiciones también. Son milagros esos. Un milagro, el milagro de la fidelidad al ministerio sacerdotal o al matrimonio es un milagro. ¿Por qué? Porque hoy conspira todo en contra. Los motivos de credibilidad por parte nuestra deben ser conocidos. No son cuentos de viejas, son realidades. Y a veces, cuando uno explica con 1000 palabras a gente que está muy alejada de Dios, la única cosa que termina por convencerlos son los milagros que solamente se dan en la verdadera religión. ¿Para qué? Para confirmar la veracidad de esa doctrina. Los demonios podrán hacer prodigios, no son milagros, son prodigios, cierto. Pero solamente Dios puede hacer esos milagros. Aprovechemos hoy, como San Juan Bautista les dijo a sus discípulos, ¿no?, para que vayan a investigar por su propia cuenta si Jesucristo era o no el Mesías, nosotros mismos, de conocer y amar más a nuestra iglesia y a su vez intentar, si podemos, hacer ese apostolado de esos motivos de credibilidad también que se dan por los milagros de nuestra iglesia con el prójimo. Ave María Purísima.